En este tutorial, como ya habréis visto en el vídeo, vamos a aprender a usar un método de Python que son las funciones. Las funciones, antes de explicar cómo se usan a nivel sintáctico, es decir, qué tenemos que escribir en pantalla para crear una de estas funciones, debemos entender qué es una función. Una función, igual que en matemáticas, algunos sabéis perfectamente lo que es una función matemática, o si no, sabéis lo que es una ecuación o una fórmula, sabemos que es básicamente que para una fórmula le entramos unos valores, un valor para la x, un valor para y, un valor para la z, y con todos esos valores hacemos unas operaciones matemáticas y devolvemos un resultado final. Pues aquí en Python haremos exactamente lo mismo. Haremos lo que se conoce como definir una función, es decir, crear esa función. Esa función tendrá unos parámetros. Esos parámetros serán unos valores. Pueden ser texto, pueden ser enteros, pueden ser listas, pueden ser un montón de cosas que ya iremos viendo mediante vayamos avanzando en Python. Pero por ahora vamos a verlo solo con números. Entonces, ¿qué haremos? En esta función que hemos definido, es decir, que hemos creado, le vamos a dar unos parámetros. Y estos parámetros van a ser unos números con los que la función internamente va a trabajar. Va a sumar, va a hacer el doble, multiplicar, va a hacer un conjunto de operaciones matemáticas y luego finalmente lo que va a hacer va a ser devolvernos un resultado o varios. Una función nos puede devolver un número o nos puede devolver un número, una cadena de texto y una lista, que iremos viendo, como ya os he dicho, más adelante. Para empezar con el vídeo vamos a programar una función muy sencilla. Vamos a programar una función llamada suma. Esta función va a coger dos parámetros y los va a sumar y nos va a devolver el resultado de la suma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para definir una función escribimos def. Y con esto tenemos la indicación de que vamos a crear una función. Esta función la vamos a llamar suma. Y abrimos paréntesis y aquí pondremos estos parámetros de los que os he hablado. Por ejemplo, la a y la b. Entonces ponemos dos puntos y dentro de la función le vamos a decir qué tenemos que hacer con esta a y con esta b. Pues queremos hacer simplemente la suma de a más b. Pero como queremos que esta suma nos las devuelva, haremos return, es decir, devuelve a más b. Esta función tan sencilla va a coger el valor que le demos a la a, el valor que le demos a la b, los va a sumar y nos va a devolver ese valor. Ahora mismo si ejecutamos la función no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque simplemente la estamos definiendo, no la estamos ejecutando. Ahora si le quiero ejecutar hago suma de 2 y 3. Esto nos va a devolver 5. Ejecutamos esto y obviamente nos da 5. De esta misma manera también yo puedo hacer que suma 2 y 3 vale 5. De manera que puedo hacer yo 10 más suma de 2 y 3. Y va a coger el valor que tenga suma de 2 y 3 y se lo va a sumar a 10. De esta manera nos devuelve 15. Vale, pues esta sería básicamente la idea de las funciones. Para varios valores que le podemos entrar, obviamente esta función es muy sencilla. Esto puede ser algo complicadísimo, que entren aquí 200 parámetros y devolver un montón de cosas y hacer un montón de operaciones matemáticas. Sí, pero la idea es esta. Entramos unos valores, opera con ellos y nos devuelve unas cosas. Si hacemos una función que para dos números nos devuelva el doble, pues haremos una función llamada doble. Y este número va a ser el a, este el b, y mira, vamos a usar un tercer número para que veáis que se pueden usar varios parámetros. Dos puntos y dentro de la función vamos a retornar el doble de a, el doble de b y el doble de c. Obviamente yo podría hacer return en 2 por a, 2 por b y 2 por c. Pero quiero hacerlo de otra manera para enseñaros una cosa. Así que yo voy a hacer una variable llamada a2, que va a ser 2 por a. Una variable llamada b2, que va a ser 2 por b. Y una variable llamada c2, que va a ser igual a 2 por c. Y entonces yo haré return de a2, de b2 y de c2. Esta función, como os he dicho antes, la podemos ejecutar ahora y simplemente lo que estamos haciendo es crearla. Si de verdad queremos usarla, haremos doble de 2, de 3 y de 4. Y esto nos devuelve 4, 6 y 8. Vemos que nos devuelve entre paréntesis. Más tarde ya veremos cómo sacar estos valores de dentro del paréntesis y qué es este tipo de datos entre paréntesis. Se llaman tuplas, pero tranquilos que lo veremos en otros vídeos. Pero por ahora simplemente vamos a entender que nos devuelve el doble de estos valores. Pero ¿qué pasa si yo, una vez fuera de la función, es decir, aquí defino una función
y aquí simplemente la ejecuto. ¿Qué pasa si ahora aquí quiero ver que me haga print de A2? Pues vamos a ver que vamos a tener un error. Nos va a decir que A2 no está definida, pero tú vas a pensar, A2 no está definida si la estoy definiendo dentro de la función, y ni que vuelva a ejecutar cada casilla, me sigue saliendo el mismo error. ¿Qué está pasando? Está pasando que esto es lo que se llaman que no son variables globales, es decir, estas variables no existen en todo el código, simplemente existen dentro de esta función. Por eso, estas variables solo se pueden usar dentro de la propia función. Cuando les decimos que nos la imprima fuera, no vamos a poder usarlas porque no están definidas, ya que solo existen dentro de las propias funciones. Ahora vamos a hacer una función que nos diga si un número es par o es impar. Esta función la vamos a llamar defCheck, va a ser una función check, y va a recibir solo un solo parámetro, el número que queremos comprobar si es par o impar. ¿Qué vamos a hacer dentro de la función? Dentro de la función vamos a tener que hacer un if y un elif. Haremos if n, si el módulo de ese número, es decir, si el residuo al dividirlo entre 2 es igual a 0, le diremos que nos haga print par. Else, si al dividir entre 2 no da 0, significa que es impar. Entonces haremos print impar. Creamos la función y la ejecutamos. Con el número 2, pues nos dice que es par. Con el número 5, pues nos dice que es impar. Ahora vamos a usar otra cosa, ya que normalmente en las funciones no se usa el print, se usa solo el return. A no ser algunas funciones que son específicamente para dibujar cosas en pantalla, pero en la mayoría de funciones solo se usa el return. Así que, entonces lo que nosotros haremos será return true, que como veis no hace falta ponerlo entre paréntesis. Y aquí haremos return false. Ejecutamos esto, ya nos dice false, y para 2 nos dice true. Entonces, si nosotros queremos que nos imprima algo, pues vamos a hacer if check de número 5 es falso, es decir, si el número 5 es impar, entonces print impar. Vamos a ejecutar la función, vamos a ejecutar el if, y como vemos, como coge y dice, vale, check de 5, y se va a la función. Coge, lo divide entre 2, el módulo no es 0, pues entonces vale else, nos devuelve falso. ¿Es falso? Sí, entonces imprime impar. Básicamente esto diréis, pero esto es muy sencillo, esto no hace falta hacerlo con una función, se puede hacer de un montón de maneras más sencillas. Obviamente, pero porque aquí lo estamos haciendo a un nivel mucho más sencillo. En los siguientes vídeos, que va a ser cuando empecemos a introducir bucles, listas, maneras de guardar datos y otras cosas, vamos a ver que van a ser muy útiles estas funciones para trabajar con Python de una manera más fácil y más entendible para el programador. Y eso sería todo. Como ya os he dicho, en el próximo vídeo vamos a empezar con los bucles y ahí va a ser donde realmente empieza un poco la dificultad, entre muchas comillas, ya que es algo muy sencillo, pero es donde Python ya empieza a ser un poco más algo que ya se puede hacer cosas más útiles, por decirlo de alguna manera. Así que esto es todo. Recordad que en los comentarios podéis preguntarme dudas, ideas para mejorar, lo que sea, los leo todos. Y gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Adiós.